Hello. Hi, Nicole. Good afternoon. Hi, Miss. Good afternoon. Hi, how is everything? Excuse me? How is everything? It's okay. I'm a little bit tired, but I'm fine. That's good to know. Okay, so all right. So can you please introduce yourself? Okay, well, my name is Nicole Luna. I am 17 years old. Um, I practice karate. I really enjoy English, and I don't know what else to say. My favorite color is pink and white. My favorite colors, and um, I hate cold days like today.
Can you listen to me? Now, yes. Oh, yes, I had some problems with the microphone. Because yesterday I'm having problems with it and I'm trying to solve it. Okay, entonces I'm gonna speak in this part in Spanish, right? ¿Prefieres que te llame Nicole o Luna? Luna es mi apellido. Oh, pensé que era tu nombre. Entonces, a ver, me mandaron y estás agendada como Paul. Sí, Paola Nicole es mi nombre. Ok, ¿cómo prefieres? Which is Ah, better for you? Nicole, it's okay. Okay, okay. So, okay. Where are you from? I'm from Bolivia. From Cochabamba? From Santa Cruz. Or do you live right now in Santa Cruz? No, I live in Cochabamba. Oh, okay, that's great. So, entonces, antes de empezar con la clase, te voy a enviar, bueno, yo voy a ser tu teacher por todos estos 2 meses, creo que tenemos clases, no estoy segura, creo que son 3, no me fijé bien el horario. Entonces, estas son clases personalizadas, donde no va a entrar ningún otro estudiante más y todo. Entonces, para confirmar, nuestro horario es de lunes a viernes, ¿verdad? Ok. ¿Estudias en la universidad, Nicole? Inicio en febrero. Oh, ok. Entonces estás de vacaciones. Sí. Ok. Entonces, ¿qué más? Nuestro horario va a ser de 3 a 4 y me informaba la coordinadora que van a haber algunos, que también tienes tiempo disponible en la mañana, de 11 a 12. Sí. Ok. Pasa que a veces, porque yo tengo otras clases, se chocan a veces, tengo que cambiar el horario, o a veces por emergencia, right? Mi nombre es Ana Belén Jaldín, right? Me puedes decir Anita, lo teacher, Miss, como gustes, como te sientas más cómoda. Entonces yo voy a ser tu profesora por todo este tiempo. Actualmente yo estoy con 4 cursos, 5 cursos creo. Ya llevo trabajando acá por casi 2 años. Entonces, lo que a veces por el tema del estudio, yo estoy en la universidad, es mi segunda carrera, estudio la carrera de lingüística. Entonces, sé hablar y bueno, aprendí inglés desde que tenía más o menos, todavía un poquito más pequeña, tenía 15 años. Llevo practicándolo por 4 años, debe ser, sin contar el tiempo en el trabajo. Entonces, ok, ¿qué más? Creo que eso sería todo, ¿ok? Entonces, si es que alguna vez tuvieras algún inconveniente por ingresar a clases por temas de la universidad, tengo varios alumnos que están en la universidad que a veces no pueden ingresar a clases, se recorre el horario. Me avisas con anticipación, me dices, "Anita, no voy a poder ingresar a la clase y no hay ningún problema." Y se recoge el horario y directamente nos vamos al día siguiente. Entonces ahorita te voy a enviar, todo va a ser por WhatsApp directamente. Entonces, cada 4 días te voy a asignar las tareas. Trabajamos no sé si la coordinadora te indicó, trabajamos con Person, es una de las plataformas de inglés más conocidas. Person ya podemos encontrarlos en diferentes ediciones, pero quería saber, ya porque estás en el nivel A11, es un nivel un poco más avanzado, quería saber si es que ya habías aprendido inglés o cómo vas con el inglés. Bueno, yo estuve en el CBA Okay. desde mis 12, creo, y lo terminé a mis 14.
y ya había terminado. Entonces, estos años no pude practicar inglés porque en mi colegio, digamos, se utilizaba, o sea, se lleva inglés en el CBA directamente. Y como yo ya había acabado, no tomaba la materia de inglés. Entonces, ahora quiero dar mi examen de TOEFL, pero hay algunas cosas que, o sea, en lo que respecta a gramática, es como que me cuesta más porque, digamos, lo de hablar es un poco más fácil para mí, pero para dar el examen necesito tener, digamos, lo de gramática y vocabulario. Y esas cositas, algunas ya me he olvidado o no están claras. Ok, sí, está súper bien. Te comento que yo también he salido del CBA. He estado de hecho, he estado primero avanzando con nuevos libros, porque te dan diferentes libros acorde a tu edad, pero otra vez estuve porque me bajaron de nivel, bueno, me nivelaron, pero en realidad me habían bajado de nivel. Entonces ya ahí estuve hasta el 2020, debió ser. Así que todo el tiempo sí hay que estar familiarizados con el idioma, porque si no nos olvidamos. Igual por el tema de la universidad sí me exigen. Entonces, en cuanto al examen de TOEFL, no, en realidad no es como que te vayan a dar ejercicios. Justamente dimos un examen de TOEFL, una simulación, y ya es la segunda vez, tercera vez que tomamos, creo. Entonces, no es como que tengas un nivel bajo, un nivel alto y demás. Bueno, no es como que esté mal, que tengas mala nota, ¿no? Sino que te evalúan en qué nivel estás. Ese es el propósito del examen de chat. Entonces, sí es cierto que la gramática es importante, pero directamente no vamos a encontrar ejercicios como, no sé, find the relative clauses, cuál es la tercera persona y demás. Es un poquito más complejo de lo que aparenta. Ellos miden la gramática que tú tienes por escribiendo ensayos, ¿ok? Ujú. Entonces, ahorita estaríamos vas a tomar examen de nivel, imagino. Sí, Ok, y en el examen de nivel te han lanzado al A11, ¿ok? Entonces, en el A11 vamos a, hoy es martes, el jueves no vamos a pasar clases, no no estoy porque segura. es graduación. Oh, ok, sí, acá me está apareciendo, ahorita estoy viendo. Entonces, en el A11 vamos a ver todo lo que es en person. Has debido ver en person también se lleva en el CV. La diferencia es que este eh, ¿cómo se dice? Es virtual, porque también se lleva el top notch. El top notch es del CBA. Sí. Entonces, pero como has acabado cuando tenías 17 años, 16, si mal no estoy, has debido avanzar todavía otros libros menores a eso. No me acuerdo cómo se llama, la verdad se me ha ido total, pero creo que hay diferentes libros. Creo que es de Nat Geo, si no estoy mal, la edición. Entonces, el libro más acertado en cuanto a edición es Person. Amo los libros de Person. Entonces, directamente en el A13 y el A14 vamos a mejorar nuestro speaking y nuestra gramática. Pero para Ya. que yo pueda ver y podamos empezar porque no se habla mucho, casi no se habla nada de castellano, no sé que sea algo realmente importante que a veces los estudiantes no pueden comprender al 100. Después, pero el rato se habla inglés, ¿ok? Ujú. Ah, pero antes de eso, te voy a enviar ahora mismo. eh, Necesito que te aprendas todos estos verbos porque nos van a ayudar a las lecciones futuras. Me imagino que ya debes saber. Dame un momento. Ok, me imagino que ya debes saber. Mm, 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 mm.
Sí. ¿Por dónde me va a mandar los verbos? ¿Me puedes escuchar? Sí. Ay, Dios mío, no sé qué ha pasado con mi internet. O sea, mi micrófono está terriblemente mal, así que si dejo de hablar de repente me aviso, pero yo no dejo de hablar. Ya. Así que te voy a enviar ahorita, dame un segundito, lo estoy buscando. Te voy a enviar por WhatsApp, todo es por WhatsApp, ¿ok? Ya. Ah, ok, ¿dónde está? Ok, primero te voy a enviar la tabla de, de tiempos verbales para que te des una idea de cuántos tiempos verbales tenemos, right? Y después, aquí más envió, ok, después te voy a enviar lo que son todos los verbos, si es que lo puedo encontrar ahorita. Ok. Bueno, hasta que cargue, pero está cargando con muchísimos documentos. Te voy a estar enviando, ¿sí? O creo que ya está. Creo que sí está, a ver, déjame ver. No es esto, sigue cargando. Bueno, lo que hacemos con los estudiantes es que tienen que sí o sí saber estos verbos. Si no, y yo de repente en la clase te voy a decir, dime estos verbos y me tienes que decir, ¿ok? Entonces, todo esto con la finalidad de que mientras más verbos sepamos, vamos a tener más vocabulario, vamos a poder desarrollar mejor, ¿ok? Eh, entonces, si te digo cualquier momento en la clase, dime tres verbos en sus tres formas. Tienes que poder desarrollar y responder, ¿ok? Entonces, no estoy encontrando los verbos, que tengo hartísimos documentos. Vas a guardar un segundito, pero si es que no por darte tiempo, porque solo tenemos una hora. Y si algo a propósito del tema, como solo tenemos una hora de clase diaria, aparte, ¿practicas inglés? O no sé si tal vez lo practicas viendo películas en O inglés. sea, lo practico de una forma informal, podría ser. Digamos, veo videos en YouTube totalmente en inglés, todo, o sea, todo lo que tiene que ver con cosas cotidianas y lo puedo hacer en inglés, lo hago en inglés, porque me resulta fácil de entender, solo que, digamos, no se utilizan las estructuras gramaticales, digamos, de personas nativas. Claro. En cuanto al examen de TOEFL, sí es mucha formalidad, ¿no? Entonces tenemos que saber. Pero igual el tema de llevar la informalidad en el inglés no está mal, porque la cosa es estar familiarizados con, ¿no? Entonces, a ver dónde está. Entonces, si no podemos tal vez, creo que es este documento, a ver, te lo estoy enviando ahorita mismo, no estoy seguro. Entonces, si es que no podemos tal vez desarrollar al 100%, va a ser un problema, right? Porque, claro, es que a veces los estudiantes piensan que por una hora ya. Tenía un estudiante, no hace mucho se graduó, y le costaba hablar en inglés. No sé si es porque tenía vergüenza o porque pensaba que sabía el tema de la gramática y al momento de hablar, sí podía hablar, pero no me hablaba en inglés, ¿no? Entonces, es un poquito complicado a veces. Y te pregunto eso porque eh, les va mucho mejor a las personas que practican por su lado. Ya cada estudiante tiene su propia forma de aprender. Entonces, por ejemplo, tengo un estudiante que me dice, yo hablo conmigo misma, fijo que estoy en una entrevista conmigo misma o algo así. Puede sonar muy extraño tal vez, pero son maneras de aprender. Ujú. Entonces, mientras más aprendas por tu parte, es decir, veas películas, las películas de Disney es algo que siempre recomiendo a los estudiantes porque es el lenguaje más amplio y bien estructurado. Por ejemplo, ya si vas a ver
no sé, 2.5 Men, ya es un lenguaje un poquito más adaptado, ¿no? No es un lenguaje que lleve bien la gramática, ¿right? Entonces, Ujú. como te sientas más cómoda y tratar de hablar, ver qué manera tú puedes desarrollar el inglés es súper importante. Pero vamos a aprender, te voy a estar mostrando más o menos algunas partes en realidad se hace por niveles, ¿no? Pero yo acostumbro a los estudiantes ya a ver desde más antes incluso de la 11, ver todo lo que es el poder hablar en clase. Les doy exámenes, prácticas cortitas de speaking and TOEFL, right? Que son preguntas que te hacen en el TOEFL porque te preguntan, ¿ok? Entonces, ¿sabes algún promedio que tengas que tener, Nicole? Tal vez para aplicar a alguna universidad. Eh, Ahorita para convalidar las materias necesito tener una buena nota en el TOEFL, pero creo, o sea, creo que es de 100, no estoy segura. Ok. Eh, 100 es una nota, es un nivel de inglés C1. Y a partir del 114 para 120, que es la nota máxima, ya es un C2. ¿En qué universidad te van a pedir convalidar? ¿En la En Católica, tal vez? En la ¿Perdón? Unifran. En la Oh, ok, Unifran. está súper. Justo mi alumna hizo su examen, pero ha sido ya de la CAT. Y ha sacado 94, creo. Entonces ya con eso, o sea, se zafó totalmente de pasar inglés en la universidad, solo porque va a pasar un curso. Así que, bueno, vamos a estar viendo. Ujú. Te lo voy a enviar, por favor, el documento no lo estoy encontrando, lo estoy buscando en el celular, pero tampoco estoy encontrando. Deben enviar a alguno de mis estudiantes, pero no lo encuentro, ese es el problema. Así que ni bien lo tenga, te voy a pasar todos esos verbos, por favor, mientras más antes que los aprendas mejor. ¿Ok? Eh, entonces, ahorita, bueno, ya hace un momento te envié eh, el summary, right? Ahorita mismo vamos a ingresar a person, right? Ujú. No, me imagino que la coordinadora te ha enviado tu contraseña y tu usuario. Eh, sí, sí, Ok, estoy ya en la página, solo me faltaría, creo, el código. ok. Una vez ingresando a la página de person, te va a aparecer un signo de más. Una en azul creo que está. No sé si te aparece. Sí, ya hice todos los pasos porque me mandó la señora con la que me inscribí. Ok, Solo aquí me pide Enter Course ID. sí, sí. ¿Le puedes sacar una foto, por favor, y enviarlo ahorita mismo? Es Ya. que tienes que hacer clic. Te vas a ir a inicio y ahí le vas a sacar foto, por favor. Ok, ok. Entonces, join a course. Ok, perfecto, ya está. Entonces, donde dice course, vas a escribir el código que te aparece. Te lo voy a copiar en el chat para que sea más fácil. Ya. Eh, entonces lo copias y pegas. Ok, dame un segundito. Y, oh my God, wait. He copiado 10 veces. La verdad, no se me olvidó copiar. Ok, en el chat de Ujú. Zoom vas a encontrar un código. Ese código lo vas a copiar y lo vas a pegar en donde dice. Ok, ¿me puedes escuchar, Luna? Sí. Perdón, Nicole. No sé por qué te digo Luna. Ok. Ese código lo vas a copiar donde dice Join a Course y ahí automáticamente te va a lanzar a nuestro curso. Y ahí te voy a estar asignando nuestras tareas. ¿Ok?
Sí, aquí me dice joining a course is in progress, please check later. Ok, ni bien ingreses, te va a aparecer una notificación de transfer grades and don't transfer grades. So you're gonna click on don't transfer grades. Vas a hacer clic en no transferir las notas. Y eso sería todo. Y ya estás en el curso. ¿Ok? He hecho eso, pero me ha salido Que está en con... progreso. Ajá, o Está, sea, sí. va a demorar un poquito. Por lo general tarda unas 4 horas en ingresar, pero ya va a ser automático, así que no te preocupes. ¿Ok? Ya. All right. Entonces dame un segundito, por favor. Ok. Entonces nuestro curso es de alfabeto. Ok. Entonces nos corresponde estar en el 4B. Ok, dame un segundito. Okay. ¿Tienes alguna duda tal vez, Nicole, acerca de todo lo avanzado? O bueno, de lo que hemos hablado del tema de las clases y demás. Solo quisiera saber, me olvidé igual preguntar si podía hacer más de 1 hora las clases. Eso tendrías que preguntarle a la coordinadora. Ya le voy a preguntar. Imagino que ella te puede decir que sí. Sí, ¿Quieres, porque ¿Quieres algo como un intensivo? sí, más o menos, porque ahorita quiero aprovechar porque es vacaciones, pero después cuando termine, eh, o sea, cuando empiece ni siquiera empieza a ver en febrero, tengo que entrar a propedéuticos de mi universidad en enero, entonces sería bueno que acabe lo más rápido posible porque tengo que apurarme por la universidad, no me va a dar tiempo. Claro. Dudo mucho que se pueda avanzar tal vez más horas por clase, es decir, cosa de concretar hasta enero, porque hoy día ya estamos en 6. Entonces, lo que tal vez se podría hacer es que lo que hago con los estudiantes por el tema de la universidad, que ellos también tienen, y claro, yo también estoy en la universidad, entonces chocan los horarios a veces. Entonces yo les pregunto qué horario es mejor para ti. Me dicen, tengo tiempo a las 9 de la mañana y mañana tengo tiempo a las 10 de la mañana. Entonces así nos vamos acomodando. Así que si ese es el problema, no te preocupes, lo vamos a acomodar. Ahora, si quisieras pasar más tiempo de clases, le podrías preguntar a la coordinadora. Yo le voy a preguntar igual de todos modos y a ver qué nos dice. Pero si es en cuanto al tema de la U, no te preocupes, se acomoda el horario. El único horario que tal vez no puedo, o sea, mi estudiante me dice por el tema de trabajo, salgo casi a las 10, todos pasamos, no, a las 9, entonces con ella pasamos de 9:30 a 10:30 de la noche. Así que nos acomodamos así, no es como un horario fijo, eso es lo bueno de tener clases personalizadas, que se acomoda. Así Ay, que no es como que nuestro horario va a ser fijo, sí o sí, mañana a las 3. Y si no se puede, se recoge la clase. Así que, o tal vez se pasa los días sábados. sí, hasta me Ahora, habían dicho para pasar los sábados y domingos más. sí, domingos no trabajamos. Ah, ya. eh, entonces podría ser sábado en la mañana, sí, me doy tiempo con algunos estudiantes que no se puede pasar en la semana. Lo postergamos para el día sábado. Ahora se me está ocurriendo que tal vez podemos pasar los días sábados Ujú. eh, directamente por la mañana. Le Ya. voy a preguntar, ¿desde qué hora estás libre los sábados? Generalmente toda la mañana. Ok, voy a preguntarle a la coordinadora cómo podríamos organizar el horario, Ya, agregando el día sábado. ¿Ok? ya. Gracias. Y te hago saber mañana. ¿Sí? Ujú. Okay, thank you. So, all right. So we're gonna start with today's classes. Um, this is about causative verbs, right? So I'm gonna share my screen. Once you can see it, please let me know.
Okay. There you have it. Can you see Okay. my screen? Yay, yes. Okay, thank you. So this is about causative verbs, right? We have make, have, get, let, and help. So first of all, let's listen the audio. Hi, it's nice to see you. Today I'm going to help you understand the verbs make, have, get, let, and help. After I explain them, I'll have you practice using them, okay? Let's begin. Okay, this lesson has a particular way to use it, to structure it out, right? Because each verb, each causative verb has a meaning, right? Or has a cost. All of them cost something, right? So the first one is make, okay? And we also are gonna see that in which situations can we use these causative verbs. For those situations when I want to cause something on you, right? Or something is gonna cause something on me, okay? That's the reason of why the lesson is called causative verbs. So let's start with make. We use make plus an object plus the base form of the verb to talk about when a person forces another person to do something. Are you really going to make me put these on? Yes. Okay. For the causative verb make, for the first thing that we're going to notice is, what does it mean? It means like force something, another person to do something. Okay, we can say that it is the strongest of all the verbs, right? Because it's like a force. So let's see the example. I know the verb make by itself has another meaning, I know, right? But what is gonna change in this part? The structure is gonna change the meaning, okay? So let's see. Are you really going to make me put this on? So we're gonna notice that we have this phrasal verb, okay? Mm-hmm. Okay. Right? So what else we're gonna notice? We have the causative verb make, right? And then we have the object. So at this point, we have to know what kind of object pronouns we have, right? Do you remember? I remember no? about what. Object pronouns. I'm not sure about it. Okay, so let's see. We have subject pronouns and we have object pronouns, right? The subject pronouns are I, you, he, she, it, we, they, right? We actually have 7 or 8, right? We actually have 8. You, we are repeated twice because the first one is in singular and the second one is in plural, right? So as we have subject pronouns, we also have object pronouns. So if my subject is I, the object is gonna be me. You. Then we have he. Him. She. Her. Him. Right? He, him. Okay. She. Her. Okay. It. Then we have we. Us. And the last one, they. Them. Okay, a tip that I could give you
is because we have the other ones, the other pronouns, his, right, hers. I'm gonna send you a list of all the pronouns that we have, right? Te voy a enviar una lista de todos los pronombres que tenemos. Pero te vas a acordar porque, bueno, en realidad terminan con M. Los subjects terminan con M. En el caso de la tercera persona, he y they, right? They, them. En cambio, ya de la otra lista, de la otra columna de los pronombres es their, right? Possessive pronouns, their. Entonces, ok. Esta lista es súper importante que sepamos, right? Porque de esta manera vamos a poder formular una oración en causative verbs. Could you please give me a second? Dame un segundito, por favor. Okay, thank you for waiting. So, this is very important to know, because if we don't, there is going to be a problem, because we're not going to be able to structure, to make one statement, right? So, the structure is very easy, right? Is the causative verb make, right? Is the object, you can choose me, you, him, her, it depends on your context, okay? Depende de tu contexto. Then we're gonna use the base form of the verb. In this case, we chose put. Well, because this is a phrasal verb, this is a separable phrasal verb. Esto de los phrasal verbs lo vamos a ver más adelante. Me imagino que te puedes acordar, right? Entonces, acá ya hay un objeto, pero esto ya no es parte de la estructura, ¿ok? Lo único que está en colores es parte de. So, if we want to make if you want to structure it, yeah, we're gonna use this structure. Make the object, we have to choose, right? And the base form of the verb. And what does it mean? Are you really going to make me put this on? So, Talia is forcing Nick to wear something. Está forzando, okay? So the first one, the first phrasal, the first causative verb is make, and it means like force, to force someone to do something, okay? So is everything clear until this point? Yes, it is. Okay. Okay, thank you. So let's continue with the second causative verb, have. We use have plus an object plus the base form of the verb to talk about when a person causes another person to do something. Have is not as strong as make. Talia had Amy call Valentino's to make reservations. Okay, and we're gonna continue with the second one, and it's have. We're gonna see if if make means to force. What does have mean? It means, or it could be something like to cause, right? So have is not as strong as make. Make is like require someone to take an action, right? And the structure is, the structure is like, it's similar to the first one, okay? So until this point, we're gonna see that make and have the same structure, right? Have the same formula. So have is like give someone else a responsibility to do something, okay? So in this case, you have the option, because this is a verb, right? This is a causative verb. And we know that verbs can, I can change the form, right? I can put it into the simple past form, the present perfect, the present continuous, even with the future, right? So because those are verbs and that in some way cause something, we can conjugate it. Podemos conjugarlos estos verbos porque justamente son verbos. Los verbos se conjugan. Okay, so
has the same structure as I told you, and it is, I'm gonna write. Yes. Okay, and it is have plus an object. Could be, in this case, could be a personal noun. In this case, we have Amy, right? Could be a noun. Why not? Then what else? And we are going to use the base form of the verb, right? And that's all. So in this case, Talia had Amy call Valentinos to make a reservation. Okay, so Talia gave the responsibility to someone else to do something. Okay, es como una responsabilidad que le cargas a otra persona para hacer algo. Ok, entonces, make es el más fuerte de todos los verbos. Ok, luego está have y ya, así sucesivamente, right? So because make is like to force, right? Force or require someone to take an action. You have to do it, yes or yes, right? It's like you have to take an action of it. For example, the teachers require the students to come in. The teacher make the students to come on time. Okay. So I don't know. Bill's parents made him pay for repairing the damage in the car. So it's like a force. Instead of, in the other hand, we're gonna find have, the causative verb have, and it is like give the responsibility, give someone else the responsibility to do something. For example, my sister had me wash her clothes, right? So, or what else? Yes, that will be about point number 2, right? So again, you could change it, right? Not always with a person, an object pronoun. You can also use, and the same happens with all the causative modals, causative verbs, that you can replace it by a noun. También los puedo reemplazar con nombres personales, no hay ningún problema. Okay, so do you have any question until this part? No. Okay, thank you. So I'm going to erase my screen. So let's continue with get. We use get to talk about when a person persuades another person to do something. Notice that get is followed by an object plus an infinitive, not the base form. I'm not trying to get you to take me out on a date. Okay, so we're gonna continue with the third one. It's get. Get means like persuade, right? It's like to combine, to encourage someone to do something, okay? So what is the structure? Okay, get has a different structure, right? Because we're gonna use get, right? So the modal, the causative verb get. Okay, what else? The object, you, okay? The object. Okay, and here is the difference, right? It's not plus the base form of the verb. We're gonna use the infinitive, okay? So I'm not trying to get you to take, so there you have the infinitive, to take me out on a date, okay? So as you can see in the other example, it was the case of make and have, and that we have to use the base form of the verb. In this case, get only needs the infinitive, get you to take, get my husband to do the laundry, right? So, for example, I can never get my husband to do the laundry. So it will be incorrect if I'm gonna say, I can never get my husband do the laundry. I mean, I'm using the base form of the verb to without the infinitive, so that's incorrect. And in the example, right? I'm not trying to get you. Where is infinitive? I don't have infinitive, so that's the reason of why this sentence
is incorrect because I'm not following the structure. I need the infinitive, okay? To take, to travel, to clean, to drink. And it means like persuade, to encourage, to convince someone to do something, okay? In this case, Talia, I'm not trying to get you to take me out on a date, right? So what does it mean? So that Talia is not trying to encourage, to convince another person to take her out on a date. Okay, do you get it? Yes. Okay, so until this part, let's see. Make, have, follow the same structure. Get has a different structure, okay? So let's continue with number 4. And it is about let. We use let plus an object plus the base form to talk about when a person permits another person to do something. Tony let Talia work on the Crawford story. Okay, so we're gonna use let, and it follows the same structure as make and have, okay? So what is the structure is let, the causative verb let, the object, and the base form of the verb. Okay, that's all. So what else? What does let means? Okay, it is like a permission. I'm gonna permit another person to do something, right? So it is like, how can I say? Yeah, allow someone to do something, right? It's like allow, like a permission, okay? So let them eat cake, right? Let them eat cake. They need to eat a dessert, right? So they're angry, right? So in those cases, we're gonna use let. It's like a permission, like I'm gonna allow someone to do something. In this case, we have Tony let Talia work on the Crawford story. So what does it mean? A permission. Tony gave the permission to Talia work on the Crawford story. Notice that we're using the same structure as make and have. Okay? Okay. Do you have any question maybe? No, it's okay. All right, thank you. Let's continue with the following page. And we're gonna finish with help. We can use help plus an object plus the base form of the verb or the infinitive. I'm trying to help you save your career. Or, I'm trying to help you to save your career. These two sentences have the same meaning, but help plus the base form is more common. Okay, we don't have too much explanation about this causative verb help, right? Help is like to aid someone in doing something, right? So I'm gonna help you in this, in your homework, right? I'm gonna help you to save your career. I'm gonna help you to give your exam, right? It's like aid. So, okay. In this case, help is the only one who, which can follow both the structures, I mean, with the base form of the verb or the infinitive. What is the infinitive? Is this to, okay, plus another verb, and it needs to be in its base form. Okay, this to is the infinitive. So you have both options, right? I'm trying to help you. As you can see, we are not gonna change the object. It's not like optional. We can omit it. We have to use it, right? And then we have the base form of the verb, or we can use it with infinitive. So these two sentences have the same meaning, right? But the first one
is more common, right? This is something that we use a lot without the infinitive, right? But if you want to, or if you feel more comfortable using the second one, I mean, with infinitive, it's okay. There's no problem with it. Okay. Okay. So do you have any question maybe? No, it's okay. All right, thank you. Can you please explain me about words, about everything? Okay. Well, the things that I wrote in my notebook, the first one that it's make is the strongest verb because when we use this verb, we are forcing a person to do something. Then we have that is used to cause another person to do something, but is the same as make, but it's not as stronger as make. It's like as a responsibility maybe. And Yes. then we have get that is to persuade or to convince someone to do something instead of you. That you have to use it with infinitive, have with an object, make with the base form of the verb. And finally we have two more. We have let, that is permission or means permission or allow something. Then that you have to use it with the base form of the verb. And finally, we have the verb help, that you have to use it with the base form of the verb. Help means help. Okay, that's all right. It was great. It means Yeah. like aid someone to do something. Don't forget, everything it's about someone in doing something, okay? Todo es acerca de, puede ser forzar, causar, persuadir, pero es acerca de otra persona para que haga algo, ¿ok? No necesariamente para nosotros, puede ser para otras personas, pero es causar, ¿ok? Yo causo o ella me causa que yo, no sé, coma saludable, right? Entonces, todos los verbos, ¿ok? So, okay, that was great. Do you have any question maybe? No, it's okay. Okay, thank you. That's good to know. So, we're gonna practice, right? Okay. So I'm gonna share my screen with you. Once you can see it, please let me know. Can you see it? Yeah. Yes. Okay, can you please read the instruction? Complete the sentences, choose the correct answer. Thank you. So do it, please. Go ahead. Number one. Done the restaurant business is that. Paul made us work late again last night. Thank you. How about number two? Sally, I hope well. Let's me take the next Sunday off. I need a break. Could you? Could you help me set up table number 4? I'm really busy.
Could you repeat? Help me. Okay. Uh, So get- we, Can you get someone go to the store and get some? thank you. Now the people at the table for the want to start at first, but then oh yeah, I'm not sure about this one. Don't worry, take your time. The people at table 4 didn't want the dessert first, but I then ordered some. To order some. Um, um, with you too. I think is got. Okay, thank you. How about number 6? Can you? Help us figure out some of these items on the menu. We haven't heard of a lot of these dishes, so let's see. Okay, you only feeling one. It was number 4, right? So in this case, we need some more cream. Wow. Can you get it followed by the infinitive? Okay, so this is impossible. Couldn't be get. Don't forget that get follows the structure of the infinitive. It means get the object plus the infinitive. So it could be to go, right? The correct answer could be we need have, right? Have, can you have someone go to the store and get some? Okay. Or no, I guess could be makes. No, have, yes, it's okay, have. Right, the correct option was have, and makes couldn't be because the third person, if this is a second person, it's not a third. So the only option is have, okay? Okay. Do you get it? Yes. All right, thank you. So is there any question until this part? No. Okay, thank you. So because we finished the lesson, that will be everything until this point, right? I have another course. So I'm gonna ask to the coordinator, right? If we can have more hours. So please try to ask her though. So if you have any question, just let me know to my WhatsApp, okay? Okay. All right, thank you, Nicole. I'm gonna launch the poll. Each day we have a poll, right? So you're gonna fill it, please. La vas a llenar la encuesta que acabo de lanzar cada día para calificar al profesor, lo hacemos. So if you have any questions, please let me know to my WhatsApp, right? Thank you for your attention. When it's done, let me know, okay? Cuando hayas terminado la encuesta, me la haces saber. Okay. You're going to send me the verbs that I have to memorize, right? Yes, don't worry. I'm gonna do it right now, okay? Okay. I Okay, finished. thank you. Okay, give me a second. I'm gonna check.
All right, yes, it's done. Okay. So thank you, Nicole. Have a great day. See you tomorrow. Thank you. Bye. Bye-bye.